inscrita como voto particular, mismo que se recibe para insertarla en el diario de los debates. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente hasta por un máximo de 10 minutos. En consecuencia, se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, señor senador. Ahí está. Gracias. Con su venia, señor presidente, al momento de votar en contra de la reforma constitucional en materia política electoral, señalamos en lo general que lo hacíamos porque esa presentaba las siguientes características en contra de la democracia. 1. Los órganos electorales representan y representarán en ellos el desdoblamiento de la oligarquía. 2. Innovaciones como la reelección consolidarán el elitismo y no la rendición de cuentas. La reforma política electoral simulaba porque no profundizaba en la democracia. No es una reforma que mejore los tibios instrumentos de la democracia participativa establecidos en 2012. Es una reforma que pretende eliminar a las minorías parlamentarias, al exigir el 3% de la votación para mantener el registro. Es una reforma que no toca a los medios electrónicos ni a los empresarios. Es una reforma negociada en la opacidad por 3 fuerzas políticas. Fue moneda de cambio de la reforma energética. No es una reforma legítima porque no se aprobó con un amplio respaldo ciudadano. Es una reforma que coadyuva a mantener el modelo neoliberal porque apuntala a la clase política que defiende los intereses de la oligarquía. Ahora bien, en ese dictamen que está a nuestra consideración, se incluye en el artículo 41 constitucional la palabra adquisición, cuestión en la que en su momento insistimos. Nosotros dijimos que debía incluirse como causa de nulidad electoral para evitar la inequidad en las contiendas electorales. Por lo anterior, estimamos que aunque es positiva la inclusión de la expresión adquisición de tiempos en radio y televisión como causa que puede dar lugar a la nulidad de las elecciones, seguiremos insistiendo que no es democrático ni correcto que el artículo 41 constitucional exija que dichas violaciones, fíjense ustedes, dichas violaciones se acrediten de manera objetiva y material y que sean determinantes, es decir, que deba demostrarse que la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y el segundo lugar sea menor al 5%. Pensamos que estas condiciones atentan contra el principio constitucional de que las elecciones deben ser libres y auténticas, contemplado en el artículo 41 constitucional. La compra o adquisición por particulares, partidos o candidatos de tiempos en radio y la televisión es tan grave para la salvaguardia de la equidad de las contiendas que no debería exigirse determinación ninguna, ni ninguna otra condición, sobre todo
en un país en donde los medios de comunicación electrónica influyen permanentemente e indebidamente en las contiendas electorales y en donde los conceptos de determinancia, de objetividad, de materialidad estarán definidos en cuanto a su alcance jurídico por la interpretación que realice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya sabemos cómo se las gasta, lo que abona poco en la certeza jurídica de esta causal. Repetimos que es bueno que la adquisición de tiempos en radio y televisión sea causa de nulidad electoral y que se regrese ese concepto subrepticiamente sacado una noche por ahí sin ninguna explicación. Es correcto que se regrese al término adquisición, pero no dejamos de advertir hoy que se toca este tema que las condiciones y exigencias que la norma constitucional impone para la procedencia de la nulidad harán que en los hechos la declaración de nulidad de una elección por esta causa sea casi imposible. Es decir, como en otras reformas que se aprueban en este Senado, encontramos en este dictamen simulación e hipocresía, además de promoción del divorcio entre la norma jurídica y la realidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su atención. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz.